Y mire, ¿usted se ha preguntado si puede ser feliz? Si puede soportar la soledad, la desesperanza, la alegría, el enojo en medio de una rutina asfixiante. Esto es lo que nos plantea la puesta en escena Hamlet García. Se trata de una mirada al vacío existencial de las personas que vivimos aquí en la metrópoli. Y hoy tengo el gusto de tener en el estudio de 21 Noticias a los actores Catalina López, gracias por estar con nosotros. A ti, María, gracias a todos. Hola. Buenas noches. Y a Rodrigo Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, María, por la invitación. No, a ustedes por venir con nosotros. Y bueno, platíquenme de qué se trata esta obra, porque es como muy fuerte. Pues es la historia, Hamlet García, son 4 personajes citadinos en el transcurso de cualquier día de la semana. Entonces, las peripecias por las cuales pasan, hay un cruce circunstancial de uno de los personajes con los otros 3, y pues de ahí a ver quién sale vivo. Y es un trágico evento rutinario, es una rutina de cada uno de los personajes y lamentablemente eso es entorpecido por cosas externas, por alguno de los mismos compañeros, y eso orilla a que esta persona que va en su zona de confort, que tiene su rutina ya muy bien trazada, pues rompa y saque esos demonios y esos malos humores y esas reacciones que cuando te das cuenta dices, yo fui capaz de hacer semejante cosa, pero eso provoca justamente Hamlet García. Claro, porque además es algo que nos pasa a todos los que vivimos en la metrópoli, ¿no? Que ya estás estresado, estás en el trabajo, los hijos, 20,000 cosas, y de repente te quedas en tu zona de confort y ustedes logran contactar con el público para que lo puedan romper estos personajes y a nosotros nos pegue también. Claro, porque es el día a día, el despertar con las buenas intenciones, con lo más positivo, ya sabes, todo este choripocle de voy a ser feliz porque el día es bonito, entonces yo soy positiva, el mundo del felizólogo, y te das cuenta que no pasan 10 minutos cuando tienes una fragilidad, todo está sustentado en algo tan ligerito, tan falso. Eres víctima de la circunstancia, eres víctima de todo alrededor, de tu entorno. Entonces te haces pelotas y a los 10 minutos ya estás en el suelo. Ya cuando termina el día ya eres una piltrafa de ser humano. Pero todo esto aderezado con risas, no van a ver una terapia, no, para nada. No. Es completamente, son 3, 4 personajes que están en su día y tratan de ser feliz a pesar de ellos mismos. Es un humor negro dicho como lo pide el género, de la manera más seria y más creíble posible, y eso es justamente lo que provoca que el público pueda sentirse identificado y que sí lo pueda sacudir, porque estamos tan frágiles, ya somos una sociedad tan dañada que ya cualquier cosita es muy fácil identificarse. Eso es lo que provoca justamente Hamlet García. ¿Por qué el nombre Hamlet García? Pues yo creo que es el ser o no ser que traemos todos adentro, es ese momento de locura que te hace conflictuarte y reaccionar de esa manera tan agresiva en algunas ocasiones, tan melodramática en otras, tan depresiva en otras, que justamente es lo que provoca esta historia. Somos todo y a la vez no somos nada, o sea, tomas la decisión o no, por más que lo intentes, te vencen las circunstancias te superan. Entonces todo esto son víctimas estos 3, 4 personajes todo el tiempo. Claro. Que por alguna extraña razón de la vida, o sea, no se conocen y sin embargo tienen que ver en ese día, ¿no? O sea, no se conoce ningún personaje. No. Circunstancialmente, uno de los 4 personajes es el que une estas 3 historias y que es el que es víctima de todas estas cosas. O sea, todos somos víctimas de las circunstancias, pero hay uno que atraviesa estas historias paralelas en el continuo de las 24 horas. Que recibe toda la carga de estos 4. Y que no nos conocemos, no tenemos nada que ver uno con otro. Es padre porque somos como 2 generaciones, los adultos, nosotros, adultos contemporáneos, por favor, y los jóvenes, ¿no? Mujer adulta, hombre adulto, mujer joven, hombre joven, entonces toda la problemática que atañe a distintas generaciones, ¿no? Pues que nos vean, ¿no? Sí, ¿dónde nos podemos ver? Que nos vean en el Teatro de la Capilla todos los lunes a las 8 de la noche, Madrid número 13, hasta el 28 de agosto.
Bueno, pues ahí los estaremos viendo. No se la pierdan, Hamlet García. Me van a tener que invitar a verla. Por supuesto que estás completamente invitada. Muchísimas gracias.